Bien, en la clase pasada llegamos a ver, entre otras cosas, el caso de un sistema compuesto por especies en solución, donde alcanzaban un equilibrio químico y que podían describir a cada uno de esos componentes que estaban en solución según la ley de Henry. Y habíamos dicho, bueno, que si hubiera una forma de modelar qué pasaba con estos diferentes solutos que reaccionaban entre sí y que alcanzaban equilibrios químicos, la realidad es que no es el caso más frecuente. La ley de Henry, como ya vieron en 101 y 102, tiene un rango de aplicación bastante acotado. Entonces, dado que la gran mayoría de los sistemas que podemos llegar a analizar, o por lo menos una buena cantidad de los sistemas que podemos llegar a analizar en nuestra vida, no van a ser este tipo de sistemas ideales, tenemos que buscar alguna forma de modelar estos sistemas que denominaremos reales. Como hicimos también la distinción en gas ideal y gas real, bueno, acá tenemos sistemas reales de solutos en solución. La ley de Henry no nos va a servir demasiado para describirlos adecuadamente, o sea, podemos aplicarla, pero vamos a tener probablemente un gran error en los valores que obtengamos. Y entonces vamos a tener que utilizar un parámetro que va a ser más adecuado para cuantificar, digamos, la concentración de las especies. Este parámetro es el que denominamos, como aparece acá, actividad. Es decir, está representado con la letra A, en este caso A sub I, haciendo referencia acá a diferentes componentes I en solución. Por ahora les voy a adelantar que no mucho, en realidad. O sea, el parámetro A lo van a estudiar más adelante en el curso, sobre el final del semestre, cuando sea que caiga ese final, ya ni me acuerdo de las fechas, van a tener una unidad dedicada justamente a analizar actividades. O sea, ¿qué es la actividad? Para que les quede igual claro el concepto, para que vayan viendo el concepto de actividad. Quizás algunos ya lo conocen de otros cursos, pero básicamente es, bueno, es una concentración corregida. ¿Sí? ¿Cómo se corrige? Bueno, como aparece acá, la actividad la definimos como un factor gamma, que denominaríamos coeficiente de actividad, multiplicada por la fracción molar de la especie I. ¿Qué es lo que hace el factor gamma? Bueno, ve cuánto vale esa concentración, digamos, real, y la corrige respecto a lo que sería la concentración, llamémosle teórica o ideal, que es esta X. Bueno, ¿a qué nos lleva esto? Bueno, a poder plantear una constante, que acá estamos denominando K sub A, en función de las actividades. Técnicamente, esta constante K sub A va a ser similar a la constante K sub P que calculábamos inicialmente para gases ideales, en el sentido de que el valor numérico de esta constante va a coincidir con el valor numérico de la constante termodinámica. También con la salvedad de que las actividades también se van a dividir sobre un cociente, sobre un factor de referencia, un número de referencia, para obtener un número adimensional si queremos hacer la igualación total de las dos constantes, la termodinámica y la K sub A. Pero en valor, en número, digamos, va a tener el mismo valor siempre que la constante termodinámica. A su vez, la constante K sub A la podemos relacionar con K sub X, que aparece por acá, que era esa constante que podíamos calcular en función de fracciones molares. Bueno, ¿cómo se va a relacionar? Dada la definición de actividad con los coeficientes de actividad de cada una de las especies. No vamos a entrar en mucho más detalle porque, ya les digo, el tema actividad lo van a ver más al final del curso, pero tengan en cuenta que la definición de constante de equilibrio para un sistema en solución, la que se va a aplicar siempre, pero absolutamente siempre, es esta. Es la que viene de la constante de actividades, de la productora de actividades. Y como siempre les decimos también, en realidad el utilizar esta, que es más complicada, o utilizar versiones simplificadas en función de concentración dependerá mucho del sistema y también de cuán precisos querramos ser nosotros con los cálculos. O sea, si tenemos que predecir el sistema a menos del 1% de lo que va a ser el valor real de equilibrio, quizás nos convenga trabajar con actividades. Si no precisamos tanta
tanta precisión, queremos tener una idea rápida, a grosso modo, de qué tan desplazado está el equilibrio para un lado o para otro, bueno, capaz de ahí no, podemos trabajar con la constante calculada con las concentraciones, como les decía, asumiendo comportamiento ideal. Van a ver también más adelante, en este curso probablemente, pero principalmente en 104, el curso siguiente, los que sigan con el curso de electroquímica, y que muchas de las propiedades que estamos viendo acá, cuando trabajamos con electrolitos, como suele ser el caso de electroquímica, y van a ver que no se cumple tanto la idealidad en casi ningún caso. O sea, ya soluciones muy diluidas apartan bastante de lo que prediría un cálculo con concentraciones, así que bueno, ahí van a tener que trabajar con actividad o hacerse cargo de las diferencias que obtengan, que van a ser bastante sustanciales. Bien, esto que dijimos recién para soluciones, ustedes ya lo vieron venir el otro día cuando dábamos un ejemplo de sistemas reales y gaseosos. O sea, sistemas que no cumplen la ley de gas ideal. Los que vieron 101 tuvieron el año pasado una unidad entera dedicada a ver justamente los apartamentos de la idealidad en gases. Los que no tuvieron 101 quizás no tienen tan claro o no tienen tan claras las herramientas para poder trabajar en estos casos, pero bueno, creo que igual intuitivamente pueden ver, de hecho algunos lo dijeron el otro día, por dónde vendría el apartamiento de la idealidad, de las condiciones de idealidad. Para dar un ejemplo, tenemos la reacción del otro día, y esto que vamos a querer ejemplificar acá. Bueno, ¿cuánto se puede apartar en los valores de constante calculados de forma teórica, o sea, sin tener el sistema adelante, asumiendo que se comporta como un gas ideal, versus los valores reales determinados midiendo las presiones del sistema, en sistemas de vueltas reales, pero cuando se empieza a apartar de la idealidad? Entonces, para eso lo que vamos a plantear, a mostrar, es un cuadro donde vamos a mostrar presiones totales. A partir de eso se calculan las presiones de las diferentes especies y se determina la constante de equilibrio. En este caso P, lo vamos a determinar. ¿Sí? ¿Qué vemos? Bueno, para una presión total de 10, calculo que esto está en atmósferas, no está claro, pero voy a asumir que son atmósferas por los valores que toma. Bueno, tenemos un valor de una constante de equilibrio de 0,0066. Está, un valor. ¿Qué ocurre cuando multiplicamos por 5 esta presión? Bueno, está, se determinan las diferentes presiones en el equilibrio de las diferentes especies, y con estas presiones parciales calculamos la K y nos da un valor bastante parecido, 6,8. No estamos modificando la temperatura acá. En todas las comparaciones nos vamos a modificar la temperatura de forma que, en teoría, la constante termodinámica, que de vuelta en números va a ser similar a K sub P, no debería verse afectada, no debería cambiar. Acá vemos que cambia, pero podríamos decir todavía, con un poco de inocencia, es un tema de redondeo. Porque redondeamos acá los diferentes valores y bueno, y eso da una diferencia de 2 en la última cifra. Es una diferencia apreciable, pero todavía llevable. ¿Qué pasa cuando llevamos a 300 de vuelta atmósferas la presión total? Bueno, determinamos las presiones parciales de cada una de las especies, calculamos la constante y ya, o le erramos, o tuvimos un error de tipeo muy fuerte, que el primer 6 lo convertimos en 8, o lo que ocurrió realmente es que la constante ya no da casi ni parecida a lo que debería dar, por lo menos lo que había dado en condiciones de presiones menores. Ya no lo podemos asimilar a un error de tipeo. Acá claramente, a un error de tipeo, no, a un error de redondeo. Acá claramente está dando un valor 30% más alto de lo que daba con una presión total del sistema bastante inferior. O sea que ya estamos diciendo, bueno, algo falló acá. Por último, si trabajamos con una presión total de 1000, calculamos, determinamos las diferentes presiones parciales y calculamos
la constante, bueno, ya nos dio un valor varias veces más grande que el valor a 10 atmósferas. ¿Qué fue lo que pasó acá? ¿Cómo lo explicarían ustedes? El gas se deja de comportar como ideal. Y sí, el gas está tan comprimido, los diferentes gases en realidad están tan comprimidos en el sistema, que ya no se comportan como un gas ideal. Entonces, ya empieza a haber interacciones entre las moléculas de gas que nos alejan completamente del modelo que habíamos utilizado para deducir la ecuación de la gas sub P. Y bueno, y las de gas ideal que también utilizamos en el medio para diferentes deducciones, se nos empieza a apartar todo, o sea, el sistema empieza a fallar por básicamente un error de modelado matemático. O sea, el modelo matemático que estamos utilizando para describir el sistema y para predecir el comportamiento del sistema en diferentes casos, ya no nos funciona, no nos sirve. ¿Qué deberíamos hacer acá? Bueno, también corregir la K sub P y en vez de calcularla con presiones, calcularla con algún factor que sea, al igual que en el caso anterior, la actividad, que sea también, que corrija, digamos, la diferencia entre el valor de presión esperada y, según un modelo de gas ideal, y una presión real. ¿Tá? Podríamos trabajar con, ya les digo, con presiones con modelo de gas real, o van a ver también más adelante en el curso otras, otras formas de corregir los comportamientos predichos por un modelo de gas ideal a un sistema real. ¿Tá? Pero eso para que quede nomás ilustrado cómo hay que tener cuidado a veces con los modelos que utilizamos cuando nos vamos de las condiciones normales, por llamarlas de alguna forma, cuando vamos a condiciones más extremas. ¿Tá? 1000 atmósferas de presión no es una condición de laboratorio estándar, pero eventualmente en algún tipo de laboratorio, alguna reacción puntual o más probablemente en la industria, en algún reactor particular, estén más cerca, quizás en algunos casos, de estas condiciones extremas que de las condiciones ambientales. ¿Sí? Bueno, vamos a agregar un poco más de complejidad, pero ahora complejidad que van a poder utilizar. Esto por ahora ya les digo, más que nada para que lo tengan, para que lo tengan presente, pero hasta que no vean más adelante en el curso cómo calcular actividades, por ejemplo, no van a poder utilizar ese tipo de ecuaciones. El que sepa hacerlo de antes, bien, pero la realidad es que no, tampoco lo vamos a evaluar en el curso. Pero ahora sí vamos a ver sistemas en los que son un poco más complejos, pero para los cuales tienen ya las herramientas para analizarlos. En este caso, un equilibrio químico en sistemas heterogéneos. Es decir, sistemas en los que ya no tenemos únicamente, por ejemplo, gases ideales, como vimos hasta ahora, sino que tenemos varias fases diferentes. Y para ver esto, vamos a ver un ejemplo puntual de un sistema con gases ideales y fases condensadas puras. Y el ejemplo más puntual es la descomposición de la caliza. ¿Sí? ¿Qué, es, ¿Qué reacción es esta? Bueno, es una reacción en la que la caliza se convierte en óxido de calcio y dióxido de carbono. Esta es una reacción que ocurre, alcanza un equilibrio, por lo tanto tiene una constante de equilibrio asociada, y vamos a analizar qué es lo que ocurre, cómo se determina esa constante, de qué depende al final, y por lo tanto, bueno, qué implicaciones tiene. ¿Saben todos o ubican todos qué es el carbonato de calcio? ¿Dónde ven carbonato de calcio? En cualquier piedra, digamos. En la cáscara de huevo. Ahí están diciendo lo mismo. Cáscara de huevo Sarro, también. Cualquier piedra creo que no, pero en muchas piedras seguramente. ¿Qué dijeron ahí? Lo segundo que lo escuché. ¿No? el sarro. El sarro. ¿Y qué más? Una cosa más. Mármol. Mármol. Digamos, más cotidiana iba a decir, no sé si es cotidiana, pero bueno, algo que van a ver en sus casas seguramente, en alguna parte de la casa, seguro tengan algo de mármol. Y acá dice la reacción muy claramente que el mármol se descompone y genera dióxido de carbono
gases de efecto invernadero, bueno, y óxido de calcio. ¿Han visto esto en sus casas, que la mesada de la cocina, por ejemplo, de mármol, se descomponga, se vaya como evaporando con el tiempo? Bueno, en realidad No. algo queda, no queda un sólido, queda el óxido de calcio, ¿no? Pero han visto que cambia la apariencia cuando se va descomponiendo el mármol y va dejando solamente el óxido de calcio ahí presente. No, necesita más temperatura. No lo vamos a ver ¿Por en qué una, necesitas más temperatura? ¿Por qué nadie dice detengamos la explotación de mármol, detengamos la extracción de piedra caliza, evitemos contribuir al efecto invernadero? Como si Porque pasa con debe los ser una combustibles. reacción poco desplazada hacia los productos. Ahí va. os- Vamos a ver qué tan poco desplazada hacia los productos es. Porque aunque esté poco desplazada o muy desplazada, mientras esté desplazada de los productos, en realidad algo se va a descomponer. Pero vamos a analizar el caso entonces. ¿Qué planteamos para eso? Bueno, la sumatoria de los potenciales, y la igualamos a cero, esto ya lo vimos antes, ¿no? Donde tenemos que el delta G0, que nos va a decir justamente qué tan desplazado está hacia la izquierda, hacia la derecha, el equilibrio, hacia reactivos, hacia productos, el equilibrio, nos va a quedar en función de los potenciales estándar. Y acá dice de repente que K sub P es igual a la presión de CO2. ¿Por qué? ¿Por qué no aparecen ni el carbonato de calcio ni el óxido de calcio en la expresión de K sub P? Porque al ser fases condensadas no se incluyen. ¿Por qué no tomar, por ejemplo, no sé, una presión de vapor de esas fases? Porque podría haber una especie de presión de vapor y calcular en función de eso. O sea, en realidad habíamos visto ya antes que para el caso de, cuando planteamos acá justamente la igualdad de potenciales, para el caso de los sólidos, el potencial de cada uno de ellos iba a ser igual al potencial estándar. Por lo tanto, dejaba de ser una variable cuando planteábamos la igualdad del delta G igual a cero. O sea, la única variable que teníamos en el sistema, o lo único que podía llegar a variar según cómo se desplazara, según cómo avanzara la reacción, era la presión del producto, en este caso gaseoso. ¿Se acuerdan que vimos en realidad un caso que pasaba cuando teníamos dos sólidos que reaccionaban y que vimos que justamente que era un valor constante? Bueno, acá el tema es que tenemos dos que son constantes y uno que va variando, que es la presión, por lo tanto la constante de equilibrio va a ser únicamente función de la presión de CO2. ¿Qué significa esto? Bueno, en un sistema, si yo colocara mármol en un recipiente evacuado, hago vacío, retiro todo lo que haya en el recipiente, menos el mármol que va a quedar ahí, y va a quedar espacio vacío arriba como para que pase lo que tenga que pasar. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Cómo fue la Repito, pregunta? recipiente vacío, Yo pienso totalmente que vacío, no donde yo pasa coloco nada, mármol. no va a pasar nada por un tema de la cinética de la reacción, ¿no? Acá no estamos hablando de cinética, acá tenemos todo el tiempo del mundo. Podemos dejar este experimento, si fuera muy lenta la cinética, no lo sé la verdad, pero si fuera muy lenta, puedo dejarlo para que mis nietos más adelante, que se van a dedicar también a la ciencia, vengan y vean ahí el recipiente y analicen qué pasó con ese recipiente. Y si no les da a mis nietos, yo sé que ellos también van a dejar a sus nietos, y así hasta que sea necesario para analizar qué es lo que ocurre cuando se alcanza el equilibrio. Si está abierto el recipiente, no. Está cerrado, vacío, y coloqué mármol nada más. Se va a establecer el equilibrio. ¿Qué implica eso? Que se establezca el equilibrio, ¿qué va a ocurrir? Alcanza la presión de equilibrio de CO2. Y va a descomponerse el mármol hasta alcanzar la presión de equilibrio de CO2.
Capaz que le lleva un día, capaz que le lleva 10 minutos, o quizá le lleva 400 años, no me importa. Acá no estamos ocupándonos de tiempo, acá el tiempo no es un factor de relevancia. Lo dejamos y vamos a ver que el sistema efectivamente se va a descomponer, el mármol se va a descomponer efectivamente hasta alcanzar una presión de equilibrio. Una vez que la alcanza, ya está, no pasa nada. ¿Qué pasa si yo ahí, por ejemplo, en realidad no había puesto un bloque de mármol, había puesto piedritas de mármol? Entonces dejé que alcanzara el equilibrio y después de alguna forma me las ingenio para retirar una de esas piedritas de mármol del recipiente después de alcanzar el equilibrio, ¿no? Retiro la piedrita de mármol, no retiro nada más, ¿no? Me tomo el trabajo de que no salga ni un poquitito de CO2, solamente retiro la piedrita. ¿Qué ocurre ahí con el equilibrio? ¿Qué ocurre con la presión de dióxido de carbono? ¿Cambia o no cambia? Va a cambiar, sí. ¿Por Va a qué? disminuir. ¿Por qué? Pues se desplaza el equilibrio hacia la izquierda. ¿Por qué se desplaza? ¿Por Le Chatelier? Ajá. Por ahí es cuando yo les decía que el Chatelier es traicionero. No es tan malo, no es mala gente. O sea, el tipo tiene buenas intenciones, pero a veces le salen mal las cosas. O sea, el Chatelier uno dice, bueno, yo estoy retirando algo del sistema, estoy perturbando el equilibrio porque retiro un reactivo, por lo tanto el sistema debería desplazarse para volver a restablecer el equilibrio. Eso es lo que dice el Chatelier. Y de vuelta, cuando uno lo aplica mal o no entiende del todo las intenciones del tipo, llega a conclusiones erróneas como esas. ¿Qué ocurre? Yo retiré mármol, ¿no? ¿Qué parámetro me decía llegué al equilibrio? Solo la presión de dióxido de carbono. Solo la presión de dióxido de carbono. Ese es el único parámetro que me va a decir, o que le va a decir al sistema, dale, seguir reaccionando o no, volver para atrás. Yo modifiqué la presión de dióxido de carbono. No, No la modifiqué. Dije que me tomé todo el trabajo, todos los cuidados del mundo para eliminar solamente, para sacar la piedrita nada más. El dióxido traté de que no se fuera nada. Entonces, no modifiqué la presión de dióxido de carbono. Modifiqué el equilibrio, entonces la perturbé el equilibrio. Pero si sacas una piedrita, ¿no estás modificando el volumen del...? Bueno, ahí está la única salvedad que podemos llegar a realizar. Hagamos de cuenta, para justamente que no ocurra lo que vos decís, que tengo un recipiente muy, muy grande, digamos, un recipiente de 1000 litros, y yo retiro una piedrita. Prácticamente no voy a modificar la presión y por lo tanto prácticamente el sistema no se va a mover. Ahora, si yo retirara, en realidad tengo un vasito de bohemia donde tenía tapado, ¿no? Cerrado herméticamente, pero un vaso de medio litro, digamos. Y yo tenía un bloque, cada piedra en realidad era como un puño. Bueno, sí, cuando yo retire esa piedra, voy a estar dejando un montón de volumen libre para que el gas se expanda, por lo tanto va a bajar la presión y por lo tanto el sistema va a tener que desplazarse para restablecer el equilibrio. Ahora, en ese caso, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a realizar el sistema para restablecer el equilibrio? Se tuvo que expandirse el gas para ocupar ese espacio que dejó libre la piedrota que saqué y bajó la presión. ¿Qué va a hacer el sistema ahí? ¿Va a producir más dióxido de carbono? Y va a producir más dióxido de carbono, o sea, se va a desplazar hacia la derecha. Claro. O sea que es totalmente lo contrario a lo que hubiéramos dicho por Le Chatelier. Pobre Le Chatelier, ya les digo, tiene buenas intenciones y si lo aplicamos bien, sirve. El tema es que a veces Le Chatelier, sin terminar de entenderlo, nos lleva a conclusiones erradas. Acá vemos que en el ejemplo, un ejemplo un poco exagerado, bueno, Le Chatelier nos dice todo lo contrario a lo que va a pasar. Yo sé que hay gente que lo defiende a Le Chatelier. Entre ellas está Eloísa, con quien va a tener clase mañana de ejercicios. Y seguramente ella trate de quebrar una lanza por él. Va a tener que quebrar unas cuantas lanzas, pobre, pero bueno. Esperemos que no quede tan vapuleado. Y Es principalmente... un incomprendido el Atelier, Jorge. Yo lo voy a reivindicar mañana. Bueno, dale. ¿Cuánto te pago? No, soy fan del Atelier. Está bien. No, a ver, lo principal acá es que ustedes después entiendan que no caigan en las trampas que a veces les puede llegar a plantear ese atelier. Ya les digo, no es su intención.
pero que puedan analizar un caso de estos sin errores. Bueno, ¿y qué pasaría si yo al sistema, en lugar de hacerlo en un recipiente evacuado, coloqué el carbonato, ¿no? Pero en lugar de hacerlo con vacío, no, le inyecto, porque digo, no, yo no quiero que se descomponga el mármol. Le voy a meter dióxido de carbono, la cara de perro. Voy a cambiar completamente la atmósfera del recipiente por dióxido de carbono, y ya que estoy lo voy a presurizar, le voy a poner 30 atmósferas de dióxido de carbono como para ser seguro. ¿Qué va a hacer el sistema ahí? Puede ser que mantenerse igual porque no vas a tener más óxido de calcio como para revertir el equilibrio. Exactamente, o sea, uno que pensaría, bueno, si yo agregué mucho dióxido de carbono, totalmente indiscriminadamente, es barato, es un gas barato, tiene muy mala fama, te lo regalan casi. Yo meto mucho dióxido de carbono, uno esperaría que será muy probable que me pase de lo que es la constante de equilibrio, o sea, de la presión de equilibrio. Y entonces, de vuelta, uno tendería a pensar, pero si me pasé de la presión de equilibrio, el sistema va a desplazarse para justamente consumir dióxido de carbono para reducir su presión hasta llegar a la constante de equilibrio. Ahora, ¿con qué problema se encuentra el sistema cuando quiere hacer eso? El sistema que yo coloqué, que era solamente mármol, que no tiene el otro producto que precisa para bajar la cantidad de dióxido de carbono. Y por lo tanto el sistema que le va a tener que hacer, bueno, conformarse. No se va a descomponer el mármol porque está por encima de su presión de equilibrio, pero tampoco va a bajar la presión de dióxido porque básicamente no tiene con quién consumir dióxido de carbono. ¿Está? Y entonces llega a una estabilidad el sistema. El mármol no se va a descomponer y lo voy a poder mantener indefinidamente, bueno, a menos que yo haga alguna cosa después para arruinarlo, ¿no? Esto vamos a ver un poco más adelante, que es parecido a lo que puede llegar a pasar cuando tenemos un hidrato y queremos preservarlo. De poner, bueno, exceso en el caso de un hidrato, de agua, para desplazar el equilibrio hacia el mantenimiento del hidrato. Pero ya les digo, vamos a verlo en un rato cuando lleguemos a ese tema. Bueno. A ver si me había colgado esto. Ahora sí. Otro ejemplo que puede pasar es que tengamos dos componentes gaseosos. O sea, no como recién, que era uno solo, sino que haya, bueno, en este caso un producto de dos componentes gaseosos. Y, bueno, ¿qué nos va a ocurrir? Otra vez más, si planteamos la deducción de la constante de equilibrio, vamos a ver que la única variable, según al modificarse el grado de avance, pasar la presión en este caso, de los dos productos, y por lo tanto la presión, la K sub P, va a quedar como la productoria de las dos presiones de equilibrio del amoníaco y de la otra molécula. Y acá les pregunto, ¿esto les suena o les recuerda algún ejemplo parecido que hayan visto antes? ¿Algún otro equilibrio similar que termine quedando una constante de equilibrio así de forma análoga? Y cuando digo de forma análoga me refiero a como una productoria de presiones, concentraciones o algo del estilo de los productos. ¿La KPS? La KPS. Espero que les suene porque si no en la cátedra de inorgánica se van a poner bastante mal. Pero, ¿qué era la KPS? ¿Cuándo se aplicaba? ¿Cómo se calculaba? Acá tenemos una solubilidad, no sé si me están dando ahora o venía de hace un par de minutos. Ahí va, cuando tenemos dos especies en solución que forman una sal insoluble, un sólido, básicamente. ¿Qué pasaba? Bueno, tenían un equilibrio, sería otro ejemplo más de sistemas heterogéneos como estamos viendo ahora, en el cual esa sal se puede descomponer
en sus iones. Los iones están en solución y por lo tanto podemos calcular una constante de equilibrio que denominaban en su momento KPS, ¿sí? Para determinar, bueno, justamente si el sistema permanecía todo en solución o si empezaba a precipitar la sal, el sólido. Como le calculaban de forma similar con la productoria de las concentraciones de las especies que estaban en solución. Está muy similar en forma, ya les digo, a esta de acá. Además, para que vean que esto no es 100% novedoso, que ya lo vieron en algún momento de sus vidas. Lo único que falta acá, y que esperamos que también con la clase de problemas de mañana quede más clara, es, bueno, cómo integrar todos esos conceptos que vieron en diferentes etapas de sus vidas, de su formación, y que los integren y que los asimilen para más adelante también. Bueno, vamos a pasar a un ejemplo, ya que vimos el tema del mármol. Vamos a ver qué pasa, porque alguno me dijo, no, porque la temperatura es muy baja. Bueno, vamos a ver si era realmente un tema de temperatura nada más. Calculemos la presión de equilibrio del carbonato a 1100 Kelvin. Para eso nos dan, bueno, datos a 298 y nos dan los datos que esperaríamos, ¿no? Básicamente los potenciales estándar de las tres especies y los detalles de formación de las tres especies. Bueno, ¿cómo harían? Estos potenciales, ¿para qué los usarían? Para calcular delta G, ¿Qué delta G? estándar. El estándar. ¿Y para qué nos sirve eso? Para después calcular el de 1000 Kelvin. Pero a ver, el delta G estándar, ¿qué lo vamos a usar para saber si está en equilibrio el sistema? ¿O para otra cosa? ¿Qué vamos a calcular con ese delta G estándar? Pues? Para cuando la reacción está en equilibrio. ¿Cómo? Para poder Escuché hallar muy- K también. Para hallar K también. ¿También qué? ¿Qué era la otra cosa? El K en equilibrio. El K en equilibrio está acá. Está. Pero dijeron también. ¿Por qué también? ¿Qué otra cosa queda? O si queda otra cosa, no sé. No, básicamente no queda ninguna otra cosa. Lo único que nos puede llegar a decir extra, el delta G0, como dijimos varias veces ya, es qué tan desplazado está el equilibrio hacia reactivos o hacia productos. Pero ya también dijimos, el delta G0 no nos va a dar información de si el sistema está en equilibrio o no. El que nos da esa información es el delta G. Bueno, entonces, calculemos el delta G0. Simplemente la sumatoria de los tres potenciales. Y bueno, si quieren verificar la cuenta, bienvenido sea, si no, lo tomamos como cierto. No hay error de tipeo ni nada del estilo. Delta G0 nos da 130,44 kJ por mol. Con delta G0, acá hay un error de tipeo, digamos. ¿Sí? Calculamos la K termodinámica, que acá aparece como K sub P. De vuelta, en valor van a ser iguales. Lo que no va a ser igual en el caso de la K sub P, si yo calculo como productoria de las presiones, como dijimos, era la presión de CO2, va a tener unidades. La K0 no tiene unidades y sería lo que está informado acá. Y bueno, nos da este valor, 1,23 por 10 a la menos 23. Es decir, que la presión de CO2 en el equilibrio va a tener que ser 1,23 por 10 a la menos 23 par, prácticamente por el valor mínimo que tiene atmósfera, podríamos decir.
¿Y qué significa esto? ¿Es una presión alta? ¿Es una presión baja? Es muy baja. Es muy baja. Yo diría que es muy bajísima. Ya le agregaría más todavía. ¿Por qué es muy baja? Porque está muy baja puede ser, bueno, 1 es bajo. Si mi sueldo es 1 peso, es muy bajo. Pero esto es bajo absoluto, es la extrema indigencia. ¿Qué es 1,23 por la menos 23? Y probablemente con 1 o 2 moléculas en un recipiente ya alcance el equilibrio. ¿De cuánta es la presión de CO2 en la atmósfera? La presión parcial de CO2 en la atmósfera. En orden. No hace falta que digan el número exacto. Y entre 0 y 1 atmósfera. Definitivamente va a estar entre 0 y 1 atmósfera, porque no puede ser mayor que la presión atmosférica. Pero aparte, el CO2 en la atmósfera no sé, llega al 1% en total. Creo que es bastante menos del 1%, algo menos del 1%. O sea, estamos hablando que la presión de CO2, la presión parcial de CO2 en la atmósfera, siempre, de todos los días, va creciendo, pero bueno, tiene un valor de, digamos, 0,01 atmósferas, o por ahí. O sea que estamos hablando que tiene prácticamente no, tiene más de 20 órdenes de magnitud, es 20 órdenes de magnitud más grande que lo que tiene que ser para que alcance el equilibrio, esta reacción. Entonces, el mármol, ese de las mesadas, de las cocinas, del Palacio Legislativo, la Fontana di Trevi y tanta otra cosa, ¿corremos riesgos que se descomponga en el futuro inmediato? Y no. Y no. O sea, el único efecto, si se quiere, vamos a llamarle positivo, muy malo hablar así, pero bueno, sería como el único efecto positivo de todo el tema del efecto invernadero y las causas del efecto invernadero, el aumento del CO2 en la atmósfera, es que estamos favoreciendo que ese tipo de monumentos se mantengan. Lamentablemente alguien crítico podría decir, bueno, pero llevan a mantenerse porque el CO2 en la atmósfera natural era bastante más alto que esto. Bueno, está. Pero vamos a ver que cuando estamos quemando combustibles fósiles, estamos contribuyendo a que estos lindos monumentos se mantengan. También algunos pueden decir que eso genera lluvia ácida que los va a terminar dañando, pero bueno, está. No se puede complacer a todos. Bueno, vamos a ver qué pasa ahora cuando cambiamos la temperatura, porque todo esto es a 25 grados. ¿Qué pasa cuando yo elevo la temperatura? Tengo que determinar cómo tengo que calcular el cambio de la constante al cambiar la temperatura. ¿Qué ecuación voy a utilizar? Van Hoff no era. Van Hoff. Para utilizar Van Hoff, antes tengo que saber qué parámetro. Delta H. El delta H. Afortunadamente tenía datos para calcular el delta H, así que voy a poder encaminarlo por ese lado. Si no hubiera tenido esos datos, bueno, tenía que rebuscarme por otro camino. Bien. Para eso entonces, el delta H lo calculamos, como también ya vimos el año pasado, con los delta H de formación, y nos da que el delta H de la reacción es este valor, 178.300 Joule por mol. ¿Qué significa? Tiene un valor positivo, o sea que la reacción es endotérmica. ¿Qué le va a pasar a esa reacción al aumentar la temperatura? En cuanto al equilibrio. Sube K y se desplaza más a los productos. Exacto. Si aumentamos la temperatura, por ser reacción endotérmica, aumenta la constante, aumenta el logaritmo, por lo tanto aumenta la constante, y por lo tanto, en este caso la constante era únicamente la presión de
de equilibrio de los productos, bueno, significa que si aumenta el valor de presión de equilibrio, es que la reacción se desplaza hacia los productos. Vamos a ver cuánto se desplaza ahora, calculando la constante a 1100. Para eso trabajamos con Van Hoff, como dijimos, porque es lo que tenemos como herramienta, y también porque es lo que tenemos como herramienta, vamos a utilizarla hoy más que nunca, tomando en cuenta el signo de la casi igualdad. ¿Por qué digo que hoy más que nunca este signo es un reflejo fiel de lo que va a pasar? Estás suponiendo que no cambió el delta H. Estoy suponiendo que no cambió el delta H, que de vuelta puede ser cierto, pero en un rango de 800 grados. La veo complicada. Es complicado de defender, pero bueno, es lo que hay. Y por lo menos nos va a permitir calcular de forma rápida un valor que nos va a dar una idea de lo que pasa. Lo más seguro es que ese valor no tenga nada que ver con el valor real. O sea, ese valor que acá nos dio 0,75, si yo tomara en cuenta el cambio de delta H, que a lo mejor me daba 0,5 o a lo mejor me daba 1, según cómo cambie delta H. Pero por lo menos nos da una idea. Una idea de que, bueno, que pasó de 1 por 10 a la menos 23 a 7 por 10 a la menos 1. O sea, subió unos cuantos órdenes de magnitud. Y no solamente subió unos cuantos órdenes de magnitud, toma un valor que ya no alcanza con el CO2 de la atmósfera para compensarlo. O sea, 0,75 atmósferas, si bien no es una atmósfera entera, pero bueno, casi una atmósfera entera. O sea, tendremos que sacar todo el nitrógeno de la atmósfera y reemplazarlo por CO2 para que ese valor fuera el de la atmósfera, fuera igual o más o menos similar al de equilibrio. O sea, ¿qué es lo que va a pasar a 1100 grados con el mármol? Se va a descomponer todo. Y se va a descomponer todo. Lo más seguro que se vaya. Capaz que no todo. Depende de dónde lo estemos realizando, si en un recipiente grande, chico, una cantidad grande de mármol o poca cantidad de mármol. Pero lo que sí seguro es que al aumentarlo de esa temperatura, el mármol se va a empezar a descomponer. Porque de vuelta no tiene, en la atmósfera ya no va a tener el CO2 suficiente como para frenar esa descomposición. Bueno, quedó claro entonces, este análisis tiene ese problemita nomás, ya les dije, de asumir el delta H constante en un rango muy grande, pero por lo menos nos da para tener una aproximación de qué es lo que va a pasar con el sistema al cambiar la temperatura. ¿Sí? Se podría decir que, o sea, que se produce el equilibrio hacia la derecha porque la presión actual o la que se puede formar de CO2 o la que está en ese equilibrio es mucho menor y que va a seguir consumiendo. No sé cómo ponerlo en palabras. Sí, no, y aparte te escuché poco, con el ruido quedó un par de cosas que no te escuché. ¿Cómo fue que dijiste? O si querés escribirlo en el chat, de a poco en todo caso para... ¿Cómo se podría en palabras lo que... De repente decirlo de vuelta por el micrófono. A ver, que dada la baja concentración de CO2 atmosférico, la reacción se va a desplazar para formar más CO2. Claro, a ver, si yo llegara a que la atmósfera tuviera 1100 grados, digamos, se acaba el mundo, ¿no? Ya piensa que con 1100 grados no vamos a estar ni siquiera presentes como para poder ver qué es lo que ocurre. Pero si, o en alguna parte abierta de la atmósfera, yo alcanzo 1100 grados y coloco mármol, lo que va a pasar es que el CO2 de la atmósfera no va a alcanzar para
de vuelta, haciendo recipiente abierto a la atmósfera, el CO2 de la atmósfera no va a alcanzar como para detener la reacción, porque la presión de equilibrio del CO2 tiene que ser mucho mayor que la que tengo en la atmósfera. Por lo tanto, la reacción se va a dar hacia la derecha. Y depende del recipiente también, justamente por eso, porque si yo estuviera colocando en un, digamos, tengo un reactor de metal, cosa que aguante, coloco unas piedras de mármol y lo caliento a 1100 grados. Bueno, se va a dar la reacción hasta que llegue a 0,75 o que se me acabe el mármol. También puede pasar que eventualmente termine de descomponerse todo el mármol y no haya llegado a la presión de equilibrio, y bueno, tendré un sistema en equilibrio, pero no en equilibrio químico, porque va a haber CO2, va a haber óxido de calcio, y va a estar a una presión todavía menor del equilibrio, por lo tanto, no va a haber más mármol. Tampoco se va a descomponer el dióxido porque no tengo la presión suficiente. O sea, el óxido no va a pasar a carbonato porque no tengo presión de CO2 suficiente como para que se dé la reacción inversa. ¿Sí? Sí, gracias. Vale. Bueno, pasamos a lo siguiente. Ya les había adelantado un poco que íbamos a verlo, que es el tema de hidratos. Es un ejemplo de sustancias en las que tenemos, para el equilibrio de un sistema, varias posibilidades. O sea, no es que el sistema pueda estar en 3 equilibrios a la vez, pero sí que la situación de equilibrio del sistema puede ser una, otra, bueno, o varias, según la cantidad de hidratos que forme la sustancia y según las condiciones del sistema. ¿Para qué nos sirve este tipo de análisis con hidratos? Que son complejos, ya les adelanto que van a ser relativamente complejos, porque por lo menos involucran varias ecuaciones. Es bueno saber de repente, primero, si estamos trabajando en una técnica que tenemos que preparar a un reactivo, una mezcla reaccionante, y nos pide agregar una sal que se presenta como hidrato, algún tipo de hidrato de una sustancia. Yo quiero saber cuánto agrego yo de la sal y no del agua que estoy agregando, que es parte de ese hidrato. Y bueno, es relevante saber realmente cuál de esos hidratos era el estable en las condiciones que yo estoy trabajando, para saber exactamente qué es lo que estoy pesando. O sea, supongamos que tengo una sal A pentahidratada. Bueno, yo tengo que saber que efectivamente tengo 5 hidratos por cada molécula, 5 moléculas de agua por una molécula de A, para no estar haciendo mal las cosas. Porque si no, si a lo mejor estaba en realidad con 3 moléculas de agua, voy a pesar en un exceso de A y puedo llegar a ser, bueno, de todo, cualquier tipo de problema puedo generar con eso. ¿Está? Entonces tenemos un ejemplo acá, puntual, que existe, que aparece, de una sal que tiene un dodecahidrato, que puede estar en equilibrio con su heptahidrato, evidentemente formando agua, y va a tener una presión de equilibrio. Como vimos hasta ahora, en un caso que tiene un sistema heterogéneo como este, la especie que va a determinar la presión de equilibrio, o las condiciones de equilibrio, es el gas, en este caso el agua. Entonces la constante de equilibrio va a ser la presión de agua elevado a la 5, que es el coeficiente estequiométrico. A su vez, el heptahidrato también puede llegar a estar en equilibrio con su dihidrato, también descomponiéndose, generando 2 moléculas de agua, y otra vez más, la especie que va a determinar si estamos en el equilibrio o no, va a ser el vapor de agua y la presión que tenga respecto a la K sub P. Y por último, el dihidrato podría también descomponerse para dar lugar a la sal anhidra y agua. Y lo mismo, la que nos va a determinar que si el sistema está en equilibrio o no, si esta reacción es la que está ocurriendo, y por lo tanto lo que tengo en el sistema es la K sub P, otra vez dada por la presión de vapor de agua, en este caso al cuadrado. ¿Y qué es lo que va a pasar? Bueno, no se pueden dar los 3 equilibrios a la vez. O sea, la presión de vapor de agua en el sistema es única. O sea, no hay vapor de agua que diga, yo soy del primer equilibrio. No, yo participo solo en el tercero. El vapor de agua que haya va a ser una cantidad dada, y según cuál sea el valor,
es que esté dándose un equilibrio, otro o el otro. O eventualmente, en algunos casos, ninguno. Y por lo tanto, que yo tenga dodecahidrato, heptahidrato, dihidrato o sal anhidra. Y vamos a ver un ejemplo para analizar esto con números bastante simples. Tenemos, por suerte, calculados, gracias a estas constantes, que no las tenemos los valores numéricos de las constantes, pero tenemos cuál es la presión de equilibrio a 25 de cada uno de los tres equilibrios que tenemos planteados ahí. Entonces, supongamos que tengo un ejemplo, un sistema que tengo a 25 grados, coloco el dodecahidrato y le inyecto vapor de agua hasta alcanzar 20 milímetros de mercurio de presión. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Podés repetir? Sí, lo voy a escribir acá, ya que estamos. Coloco en un recipiente de carbohidrato y vapor de agua para que la presión sea 20 milímetros de mercurio. ¿Qué ocurre en ese sistema? Lo dejo un tiempo, me voy un rato, me voy a comer o lo que sea, vuelvo y ¿con qué me voy a encontrar en el sistema? Con lo mismo. ¿Qué? O sea, solo la primera reacción, o sea, ni siquiera ocurre. O sea, ¿qué tendría que hacer el sistema según la primera reacción? Ah, tendría que ir para la izquierda, pero como no tengo el heptahidrato, no lo va a hacer. Exacto. Por lo tanto, ¿qué es lo que voy a tener? Básicamente, únicamente, dodecahidrato estable. ¿Por qué? Porque, bueno, la presión de vapor en el sistema, que la inyecté yo, pero no importa. Al sistema no le importa de dónde viene el agua, no importa que haya vapor de agua nomás. Como esa presión de vapor de agua que yo inyecté es mayor que la presión de equilibrio, entonces la reacción no se va a dar para la derecha, sino que tendería a darse para la izquierda, pero al mismo tiempo, como no hay este hidrato, bueno, no pasa nada. Queda el dodecahidrato estable y no se descompone. Conclusión, entonces, yo quiero guardar el dodecahidrato, que es lo que me va a convenir, dejarlo en un recipiente que tenga que me garantice por lo menos una presión de, digamos, 20 milímetros de mercurio, pero con que sea la de equilibrio alcanza. O sea, con la de equilibrio o mayor, el dodecahidrato se va a mantener. Ahora, si yo lo dejara en un recipiente vacío, yo no leí mucho de química y en algún lado leí que para los alimentos, por ejemplo, hacer vacío en un tupper ayuda a conservarlo. Y bueno, si funciona para el alimento, debe funcionar para el dodecahidrato. Lo coloqué en el recipiente entonces, en un tuppercito que compré, y le hice vacío. Lo dejé con dodecahidrato y nada más. ¿Qué va a pasar? Se descompone, todo el equilibrio se va hacia la derecha. Ahí va. No sé si va a ir todo a la derecha, Bueno, pero parte. la realidad es que el dodecahidrato no se va a mantener estable. ¿Por qué? Porque lo que requiere para alcanzar la estabilidad es una presión de vapor de agua de al menos 19,13. Al no haber nada de vapor de agua, ni nada, porque es vacío, bueno, va a descomponerse, va a generar agua hasta alcanzar esa presión. ¿Qué es lo que le puede pasar? Puede pasar de aquí a 3 semanas que yo voy a usarlo de vuelta y levanto y abro el tupper. ¿Con qué me puedo encontrar ahí? En sí con un menjunje de cosas, porque va a llegar a una... Mucho menjunje no puedo tener.
Pero no va a llegar a o sea, se va a generar agua, gas, hasta que llegue a la primera presión de equilibrio de la tercera. Ahí la tercera se frena y la segunda va a seguir reaccionando. No va a A seguir ver, reaccionando tampoco la bueno, dale, segunda. dale, no, vas bien para O llegar a sea, una conclusión. Pero dale, sí, ¿qué pasa? es que el dihidrato, o sea, si yo sigo, si la segunda reacción se sigue generando, voy a seguir teniendo más reactivo en la tercera. Entonces se va a desplazar Ajá, para la izquierda. O sea, va a llegar un ajá, punto que las tres reacciones estén en equilibrio. no las Por tres, eso, no las tres, ojo, o deberías sea, tener por eso, la tercera con la segunda. no sé si la tercera con la segunda, pero a ver, vos venías diciendo, lo que va a pasar, empieza a pasar es que se va a descomponer por algún motivo vos dijiste que se iba a descomponer hasta alcanzar esta presión, Sí. pero la realidad es que tampoco no tengo ninguna de estas especies, no tengo ni el dihidrato, capaz que sí, capaz que se formó, alguna molécula, algún cristalito que estaba arriba del todo se deshidrató completamente y alcanzó una presión de 9,8. O sea, ayudó a que alcanzara una presión de 9,8. Pero hay otros cristales que van a, o sea, mientras haya dodecahidroto, va a querer alcanzar la presión de equilibrio de este equilibrio. Va a querer alcanzar los 19,13. Entonces sigue generando más vapor de agua. Otra molécula se descompone y supongamos que se queda acá, llega a dihidrato. Pero ojo, yo tenía alguna molécula anhidra que al tener ahora una presión de vapor de agua mayor que esta, este 9,8, va a hacer que esas que habían quedado acá se vayan para a la izquierda y se conviertan en hidrato también. Y la realidad es que también, mientras yo tenga presión de vapor de agua de repente mayor a este equilibrio, lo mismo. Las moléculas que haya de hidrato van a convertirse en este hidrato. Yo no puedo tener un menjunje de todas las especies. O sea, no pueden coexistir todos los equilibrios, las cuatro especies. No pueden coexistir las cuatro sustancias. Van a coexistir dos o eventualmente una única según la presión que se tenga. O sea, ¿qué le puede pasar al dodecahidrato? Habíamos dicho que no tenía nada, ¿no? Va a generar vapor de agua. Supongamos que tengo mucho dodecahidrato, que era un tupper de medio litro y yo le puse 400, hasta 400 mililitros de dodecahidrato. Y bueno, lo más probable es que ahí, con descomponer una parte relativamente chica de ese sólido, yo alcanzo los 19,13 y por lo tanto esta reacción queda en equilibrio y por lo tanto deja de descomponerse el dodecahidrato. Ahora, ¿por qué no se va a formar dihidrato? Porque si alcancé 19,13, estoy claramente por arriba de 14,51, que es la presión de la segunda reacción. Y por lo tanto, cualquier molécula de hidrato que pueda existir en ese momento debería volver a este hidrato. Y evidentemente que va a ser igual, pero más todavía, más fuerte, si se quiere, en el caso de la tercera reacción. Porque 19,13 es muchísimo mayor que 9,8 y por lo tanto cualquier molécula perdida de anhidro que haya quedado ahí se va a convertir en dihidrato y también en esto. O sea, si yo tuviera mucha cantidad de dodecahidrato inicialmente para un volumen relativamente chico, alcanzo la presión de 19,13 y en el equilibrio voy a tener poco de dodecahidrato o una cantidad grande, algo de dodecahidrato, algo de heptahidrato y bueno, y vapor de agua tal que su presión sea 19,13. Pudo haber pasado algo diferente, que yo tuviera un tapar muy grande y muy poquito. Ya, tipo, no encontré un tapar chico para guardar el dodecahidrato y metió ahí la cucharadita que tenía en un tapar de medio litro, porque es lo que había. A lo mejor se descompone totalmente y la descomposición total de no genera vapor de agua para alcanzar esta presión, de 19,13. Supongamos que el sistema ahí alcanza una presión de 15. Se descompuso totalmente el dodecahidrato y llegamos a tener 15 milímetros de mercurio de presión. ¿Qué ocurre ahí?
¿Se puede dar la reacción directa? ¿Esta primera? No, porque no tengo más 2 decahidratos. ¿Se va a querer desplazar hacia la izquierda la reacción? Esta, la reacción 1. No, porque la presión de equilibrio es más grande. Exacto. Por lo tanto, de vuelta el sistema intentaría en todo caso aumentar la presión para llegar al equilibrio. No se va a ir hacia la izquierda, no se va a ir hacia la derecha. Esta reacción deja de contar. Ahora, ¿qué ocurre con la reacción 2? Dijimos que hemos llegado a 15 milímetros de mercurio. Se desplaza hacia la izquierda. Va a querer desplazarse hacia la izquierda para consumir, para bajar la presión hasta llegar a los 14,51, que es la presión de equilibrio. Ahora, para ir hacia la izquierda tiene que tener dihidrato. Pero no había dihidrato. De la primera descomposición genera solamente heptahidrato. Entonces, en conclusión, que lo tengo, y bueno, en el sistema eventualmente va a quedar heptahidrato estable con una presión de equilibrio, con una presión de vapor de 15. O sea, no se va a descomponer el heptahidrato porque tiene una presión mayor que la que requiere para descomponerse, para alcanzar el equilibrio, pero tampoco puede desaparecer dihidrato porque no había. Entonces lo que logré en esta etapa, no intencionalmente, no era, posiblemente no era la idea, pero bueno, logré tener este hidrato estable. Claro, si yo tenía que usar el dodecahidrato, marché. Que tenía que rehidratarlo después de alguna forma. Podría pasar, también lo dejo como para que lo vayan pensando, podría pasar que de repente la presión al final de esta descomposición sea, digamos, de 13, y que entonces, al empezar a tomar en cuenta esta reacción, bueno, tiene que generar más CO2, no, vapor de agua para alcanzar la presión de equilibrio, y bueno, se va a descomponer parte de este hidrato para intentar alcanzar la presión, y así se sigue el análisis de forma análoga, caso por caso, reacción por reacción, hasta ver cuál es el resultado final. Esto, ya les digo, es un tema que tienen que hacerlo así de forma sistemática, viendo una por una de las reacciones. No van a pasar las 3 a la vez, no pueden coexistir las 4 especies a la vez. Y para que tengan más claro y ya menos en el aire, creo que el 99% seguro hay un problema que van a hacer mañana en la clase, y no sé si no había 2 problemas para hacer mañana en la clase con el OISA de este tema. O sea que van a ver ahí, y después tienen problemas de parciales y todo en la guía, que van a poder tener bastante práctica en el tema este. Bueno, a continuación lo que tenemos en realidad, la siguiente diapositiva es una representación gráfica de lo que ocurre con los equilibrios y las diferentes presiones. Me falta decir una cosa nomás. ¿Cuál es la relevancia final de este tema de los hidratos? Bueno, ¿cómo conservar una sal hidratada? O sea, van a ver que también se van a encontrar en el futuro con técnicas que de repente dicen, bueno, usted tiene que trabajar con tal sal que forma tal hidrato. Y de repente, como cuando uno tiene que preparar una formulación o algo, lo que hay que conocer, lo que suele importar es la cantidad de la especie de la sal, digamos, no de las moléculas de agua. Después van a haber técnicas que de repente van a decir, bueno, esta sal, consérvela en estufa. ¿Qué significa si una sal como la del ejemplo anterior la conservamos en estufa? ¿Qué va a pasar? ¿En qué estado la vamos a tener? O sea, si sacas una de la estufa, ¿a eso te referís? Y ahí sería como bastante anhidra. Totalmente anhidra. O sea, la estufa, voy a desplazar totalmente el equilibrio hacia, si está una estufa bien, ¿no? Si tenemos la estufa en condiciones adecuadas de ventilación, digamos, voy a hacer que la sal se deshidrate completamente y se mantenga deshidratada. También de repente para alguna técnica, alguien dice, no, o para alguna cosa puntual, alguien diga, no, usted tiene que usar la sal tal, con tal hidrato, y no otro.
No puedo usar el dodecahidrato, tengo que usar el heptahidrato. Tampoco le sirve el dihidrato, el hepta, únicamente el heptahidrato. ¿Qué hacen ahí? ¿Cómo lo conservan? Controlando la presión ¿Qué presión? del compuesto que yo quiero. Más que el compuesto que yo quiero, De agua. Son del la agua. de De agua. agua. En este caso, que es un hidrato, es la presión de agua. Y para eso hay aparatos que seguramente de nombre les debe sonar, los higróstatos, que lo que hacen es, bueno, mantener una humedad constante en un valor determinado y nos permite justamente eso, poder decir, bueno, yo coloco tal sal, tal hidrato de una sal, le regulo la humedad, como que sea, y bueno, me aseguro que ese hidrato se va a mantener estable con esa forma. No va a pasar a ser un hidrato superior, pero tampoco se va a deshidratar. Lo que yo les decía, en el caso que yo tuviera heptahidrato, si yo coloco una presión, coloco nada más que heptahidrato, me aseguro que sea heptahidrato y no haya nada, ninguna otra molécula más. Y le pongo una presión de vapor de agua de, digamos, 15 mililitros de mercurio, viendo que la presión de equilibrio es 14,51, lo que va a pasar es, bueno, eso, el heptahidrato no se va a descomponer porque la presión de vapor en el sistema es superior a la que requiere para el equilibrio, pero tampoco va a, o descomponerse un dihidrato porque no hay dihidrato. O sea, cuestión, se va a mantener estable el heptahidrato y tal, cuando yo lo saco y después cuando lo guarde de vuelta, me aseguro que la presión de vapor sea de 15 antes de irme del laboratorio, digamos. ¿Está? Bueno, vamos a meter un poco de acelerador. Vamos a ver otro ejemplo más, que son sistemas complejos. Y acá lo primero que viene es el tema, recordarles lo que era la conversión, la definición del concepto que era conversión, que como ya les dije, lo pueden ver como cantidad o fracción de una especie, de un reactivo que se consumió en un tiempo dado. Fracción expresada así, si lo multiplicamos por 100, sería un porcentaje de reactivo, de cierto reactivo que se consumió después de un cierto tiempo. ¿Qué pasa? Si yo analizo utilizo como parámetro del equilibrio, digamos, o del punto del equilibrio de la conversión, podría pasar que, como dice ahí, que la posición de equilibrio, vista como conversión, se ve afectada porque aparezcan otras reacciones en las que intervienen los mismos compuestos de la reacción principal que estaba analizando. ¿A qué viene esto? ¿Cómo lo vamos a ilustrar? Voy a poner un ejemplo también y ver cómo hacemos en un caso de esto. O sea, yo tengo una única reacción, por ejemplo, en este caso, esta que tenemos acá, con el monóxido y el hidrógeno, y tiene una constante asociada. Yo lo que me puedo plantear, que de hecho seguramente es lo primero que van a hacer ustedes en el 99% de los problemas, es plantear este cuadro de balance. ¿Ya? A partir de acá sub P, yo planteo, bueno, primero planteo sin tener en cuenta lo que pasa en números concretos, porque no voy a tener en cuenta el acá. Tomo números genéricos. Si inicialmente yo tengo A, B de los dos reactivos y no tengo nada del producto, ¿qué va a pasar en el equilibrio? Bueno, primero que, de vuelta, sin tener en cuenta ningún tipo de relación entre ellos, de A va a haber, de CO, de monóxido, va a haber A menos X, se va a consumir un X, de hidrógeno van a consumirse 2X por la estequiometría, y luego del producto tenemos un X formado. Ahora sí, ¿cuál es la relación que va a haber entre ellos en el equilibrio? Bueno, estaría dado por la K sub P, pero como estoy planteándolo acá para moles, yo lo voy a tener que relacionar con K sub N y este parámetro que dependía justamente, que era el que nos estaba KN a K sub P. Por lo tanto, ¿a qué conclusión llegaría en cuanto a la conversión? Lo que yo les decía hoy, que la conversión para
en este caso el monóxido, va a estar dada por esta expresión, o sea, había A, y en el equilibrio queda A menos X, o sea, se consumió X. Se plantea siempre sobre lo que había inicialmente, sobre lo que había inicialmente creado, entonces la conversión en el equilibrio va a ser X sobre A. ¿Qué pasa si yo tengo una segunda reacción en el sistema que se empieza a dar con la misma especie? O sea, tengo esta reacción y al mismo tiempo en el sistema se puede llegar a dar esta otra reacción. Y bueno, nuevamente conviene plantear el cuadrito ese para ver cuánto se va a formar de cada especie, para ver después cómo relacionarlo con las diferentes constantes de equilibrio. Entonces está, otra vez, inicialmente tengo A de monóxido, B de hidrógeno, nada de los productos, y en el equilibrio voy a tener, por lo tanto, A menos X, que es lo que se consume por la primera reacción, menos Y, lo que se consume por la segunda reacción. Y lo mismo para el hidrógeno. Voy a tener que había B, se consume 2X de la primera reacción, estequiometría, menos 3Y de la segunda reacción, otra vez estequiometría presente. ¿Y cuánto se forma de los productos? Bueno, X de la primera y una cantidad Y de los dos productos de la segunda reacción. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Bueno, cuando calculemos cuando veamos cómo están vinculados entre sí las diferentes cantidades en el equilibrio, otra vez, K sub P, que era el parámetro del equilibrio, lo relaciono con K sub N, que fue lo que yo planteé en el cuadro, planteo para ambos equilibrios que tiene que pasar cuál es la condición, y vemos que la conversión entonces del monóxido, para comparar con un solo reactivo, al tomar en cuenta que hay dos equilibrios, ya no vale X sobre A, sino que, o sea, porque no hay una única reacción que genere X nada más de un producto, sino que hay una que genera X y otra que genera Y, voy a tener entonces que la conversión va a ser un valor de X más Y sobre A. O sea, la conversión es distinta. La cantidad que queda final de CO va a ser diferente. ¿Qué tan diferente? Y bueno, dependerá de los valores de las constantes de cada uno. ¿Está? Eso también van a tener ejemplos en las clases de problemas de cómo hacer cuando tienen varias reacciones enganchadas. Y bueno, y ahí lo principal otra vez más es cuidado, orden, tranquilidad. A veces pueden quedar una ecuación medio cuadrática. Perderle el miedo a esas cosas. Y bueno, y resolverlo. Una pregunta. Sí. ¿Y ahí no se pueden sumar las reacciones y la constante de la nueva reacción es el producto de las constantes y hace como si fuese una sola reacción? Un poco, medio de eso vamos a estar enganchando ahora. O sea, puede pasar que yo pueda calcular la constante de equilibrio combinando reacciones diferentes. Siempre y cuando sean sumables las reacciones. Esta es una especie, lo voy a ver medio rápido, es muy similar a lo que vieron en 101, en 101 y en 102 seguramente también, cuando tenían de repente, por ley de Hess, combinaban diferentes reacciones para llegar a una reacción final, y bueno, cómo determinar después el delta H a partir de la reacción global. En este caso, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos estas tres reacciones, ¿y qué vínculo hay entre las tres reacciones? Si vemos, si yo sumo esta reacción más esta, ¿a qué va a ser igual? A la 1, ¿no? Va a ser igual a la 1. Entonces, fundamentalmente matemática, por eso lo está medio rápido. Si tenemos que cada constante está vinculada con delta G0, como ya conocemos, y sabiendo que por ser una función de estado, que si se cumple esta igualdad, se va a cumplir esta otra igualdad con los delta G0, entonces
puedo llegar a ver, lo pueden demostrar ustedes si quieren de deberes, no lo vamos a hacer ahora, que la constante 1 de la reacción 1 va a ser igual a la productoria de estas dos constantes. ¿Para qué nos puede servir este tipo de cosas? Bueno, justamente tiene aplicaciones, y es cuando tenemos reacciones que no sirven para nada. Hablando mal y pronto, uno diría que una reacción como esta, tal como está planteada, no es una reacción muy bien, muy que se diga normal. ¿Por qué? Esta reacción está planteada con este delta G0 como tiene acá. 152.000 joules por mol. ¿Qué dicen que va a pasar con esta reacción? Otra vez que nos indicaba el Y que valor en de es- delta No G0. ocurre. y que no, o sea, es lo mismo. Que en esas condiciones no se va a dar. Posiblemente no se va a dar. ¿Por qué? Porque ya vimos que un delta G0 muy positivo implicaba una reacción muy desplazada hacia los reactivos. O sea, un valor de delta G muy grande y positivo implica que la reacción en el equilibrio prácticamente no se va a mover. Va a estar prácticamente del lado de los reactivos, o quizás ni siquiera se dé. O sea, esto es práctico, ¿no? Entonces, yo de repente quiero obtener el tetracloruro de titanio, porque lo preciso para una reacción posterior, o lo preciso como reactivo de algo. ¿Qué hago? Bueno, una posibilidad es acoplarla, como dice acá, con una reacción con un delta G muy negativo, como esta que aparece acá, que tiene un delta G en orden similar, digamos, está hablando del orden de los cientos de kilojoules por mol, pero signo opuesto. Por lo tanto, una reacción que está muy desplazada hacia el producto. Y si será una reacción muy desplazada hacia el producto, que esto no es nada más y nada menos que una combustión de carbono. ¿Qué ocurre cuando yo acoplo esta reacción de arriba con la reacción de abajo? La de abajo le consume el oxígeno, entonces se desplaza hacia la formación de cloruro de titanio. Exacto. O sea, la reacción esta, que aparte es muy simple de realizar, o sea, no es nada muy complejo, quemar carbono, le va a consumir el producto de esta reacción y por lo tanto la va a desplazar, la va a hacer más favorable termodinámicamente, porque básicamente la reacción esta va a ser, para mantener el equilibrio, va a querer seguir generando oxígeno, que se va a consumir por esta otra reacción, y va a seguir generando oxígeno, que se va a consumir. Pero la realidad es que la estamos llevando ahí como haciéndole trampa para que genere este producto de interés, que era el tetracloruro. ¿Tá? El delta G global termina siendo, en este caso, tiene un valor bastante positivo, bastante negativo, perdón, y por lo tanto favorable termodinámicamente. Otro ejemplo, esta que tienen acá, que también tiene un delta G0 muy, muy positivo, es una reacción que prácticamente no se da. Es otra reacción con nombre propio, la síntesis de Gattermann, que lo que ocurre es lo mismo, o sea, la acoplamos con otra reacción de delta G muy negativo, delta G0 muy negativo, de forma tal que la reacción neta sea favorable, y en este caso tan favorable es que reemplazamos la flecha de equilibrio por una flecha simple. O sea, la reacción está totalmente o prácticamente totalmente desplazada a la formación de productos. De hecho, en la diapositiva anterior, este signo de igualdad, de equilibrio, está puesto más para recordarles que al fin y al cabo es un equilibrio, pero como ya vimos en clases anteriores con ejemplos similares, esto de acá lo habían visto hasta ahora siempre con una flecha hacia la derecha y nada más. Nunca se cuestionaron que esto fuera un equilibrio porque, bueno, el delta G es cero altísimo. Bueno, y para rematar la clase, una cosa que
quedó pendiente, creo que de la primera clase del curso, que la idea les dijo, bueno, la regla de las fases que vieron, la famosa regla de Gibbs, en realidad la van a poder complejizar un poco más. ¿Por qué? Porque, bueno, técnicamente la regla de las fases hablaba algo, imponía una condición restrictiva muy particular, que era que no hubiera reacciones químicas de ningún tipo. Entre las especies que estaban ahí, que estamos planteando el equilibrio, no tienen que ocurrir reacciones químicas. Ahora, la realidad es que pueden pasar reacciones químicas, y entonces vamos a eliminarlas. ¿Qué ocurre con cómo lo analizamos en este caso? Bueno, en la regla de las fases, los componentes los vamos a pasar a calcular de forma diferente. Por un lado vamos a tener en cuenta los constituyentes químicos en sí, las especies químicas propiamente dichas. Le vamos a restar el número de equilibrios simultáneos independientes, o sea, dados por reacciones que no puedan ser combinables entre sí para llegar a otra de ellas. Y por último vamos a restar también Z, en algunos libros pueden llegar a ver como A, según la nomenclatura que utilicen, que son lo que llamamos ecuaciones de condición. Típicamente estequiometría, por ejemplo, o sea, relaciones estequiométricas entre las diferentes especies. Son especies que son independientes entre sí, que no reaccionan, que no tienen vínculo ninguno, el Z va a valer 0. Ahora, si tenemos de repente en un sistema una reacción química, por ejemplo, ya que está dicho por acá, amoníaco con nitrógeno e hidrógeno, la famosa síntesis de Haber, lo que voy a tener es que las cantidades de ellos no son independientes del todo, porque están vinculados por estequiometría. Por lo tanto, en el caso de que yo tuviera en un recipiente justamente amoníaco, nitrógeno e hidrógeno, Z va a tener que valer ¿cuánto? 1. Hay una condición, una imposición, digamos, de cómo es la relación entre las cantidades de uno y otro, dada por la estequiometría. A su vez, ¿quién más vale 1 también ahí? R. Porque tengo un equilibrio posible, un equilibrio químico posible entre justamente amoníaco, nitrógeno e hidrógeno. ¿Está? Les dejo para pensarlo como deberes, porque ya estamos sobre el final de la clase, y la hora en realidad. ¿Qué pasaría con el tercer ejemplo que ya este medio que lo vimos muy por arriba? ¿Qué pasa con el tercer ejemplo de qué pasa cuando colocamos agua en un recipiente rígido isótermo? Y con estas dos consideraciones, ¿cómo calcularían la regla de las masas en ese caso? ¿Está? Y bueno, con esto llegamos al final. Mañana tiene la clase de problemas con Eloisa, donde van a reivindicar, ya me dijo, va a reivindicar a Aristoteles. Yo le di mucho palo, pobre. Y bueno, tal. Y esperemos que entre la clase de mañana y lo visto hasta ahora les quede claro. Si tienen dudas, igual pueden preguntar en el foro, que está abierto. Creo que está abierto. Espero que esté abierto. Como siempre, las cosas uno las planifica para que funcionen y a veces no. Y bueno, y alguna otra duda la pueden preguntar en la clase de mañana.